Mintieron toda la semana con la venta del avión presidencial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su compromiso de campaña, uno más, de vender el avión presidencial al gobierno de Tayikistán. La ostentosa aeronave, que fue adquirida unos días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que utilizó durante todo su sexenio Enrique Peña Nieto. El avión era costoso, el mantenimiento muy caro y no se podía volar en territorio nacional, pues esta aeronave debe volar al menos 5 horas. Pero apenas se hizo el anuncio presidencial, comenzaron las críticas y con ayuda de fuentes súper confiables, como las que acostumbra la oposición mencionar, inventaron y publicaron muchas mentiras. Sin embargo, un viejo egresado del ITAM, por ejemplo, publicó que quien compró el avión habría sido, escuchen, el mismísimo secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo lo ven? Su fuente, una supuesta filtración de esas que hace la fuente de Patio Central. Obviamente, esto resultó falso. El diario Reforma, por su parte, publicó una nota digno de humor involuntario. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México vendió el avión presidencial, podría servir de puente para hacer llegar a Rusia distintos productos, entre ellos componentes aeroespaciales que fueron prohibidos en Moscú. Sin embargo, la embajada rusa en México lo tomó con humor. Y bueno, es que este tipo de notas y trascendidos no puede tomarse de otra manera. Y publicó su respuesta a través de Twitter. Miren, esta es una joya. Dice, realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos llegarán a Rusia. Gracias a Reforma, ahora podemos suponer que componentes volarán a Rusia. Aquí vemos en la pantalla el tuit que publicó la embajada rusa y bueno, los componentes prohibidos en Rusia, esperemos que no, y que eso también sea mentira, son taquitos, esquites, tequila, el delicioso aguacate y estas otras cosas de interés nacional. Esperamos que en Rusia sí coman taquitos y esquites. Pero por su parte, aquí ya saben, esto no queda aquí, en el diario Reforma y en el egresado del ITAM, que un día sí y otro también anda publicando puras mentiras y agresiones, mucho odio en su cuenta de Twitter contra el presidente y contra los funcionarios de la Administración Pública Federal. También el columnista Mario Maldonado en el diario El Universal publicó un disparate, que el avión habría sido comprado por Rusia y no por el gobierno de Tayikistán, que se trataría de una triangulación entre Vladimir Putin y un desconocido. A lo que también respondió con bastante humor la embajada rusa. Otra historia surrealista fue publicada por El Universal, dice la embajada rusa, gracias a sus fuentes internacionales bien acreditadas, porque justamente eso es lo que dice la columna de Mario Maldonado, que de ahí sacó la información. Y sigue la embajada rusa. Nos enteramos de que el avión presidencial no fue comprado por un desconocido de Tayikistán, sino por Rusia. Y continúa, Occidente hará cualquier cosa para manipular a la opinión pública. Y bueno, también dice, pero nos alegramos de que destacados expertos hayan descubierto un país tan bello e independiente como Tayikistán. Y aconsejamos a algunos expertos que sean más cuidadosos y que revisen el texto en busca de sentido común, que como dice el presidente,
es el menos común de los sentidos. Continúa, cuando lo reciban de algunas misiones diplomáticas bien acreditadas aquí. Ya saben, nado sincronizado, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, se creyó la trama rusa y publicó la misma mentira, pero en inglés. No sabemos por qué lo hizo así, pero también advirtió que esto estaba pasando. También hubo notas en medios de comunicación como Infobae, el Latinus de Loret de Mola y Política Expansión, así como Sergio Sarmiento, el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, quien le dedicó más de 5 minutos a mentir sobre el costo y la transacción del avión presidencial, la sociedad civil de Claudio X González, entre muchos otros. Armaron, bueno, ya sabemos esto del nado sincronizado y la mentira que se repite y se repite. También dijeron esto, que el avión se remató, que el gobierno de México perdió en la transacción. Todo esto que acabamos de decir también es falso. Pero en las redes existen profesionales con la verdad, que publican verdad y utilizan plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. El llamado The Vampire of Wall Street, quien desmiente a la oposición, explica que el avión presidencial fue vendido a un buen precio de acuerdo con las reglas de mercado. Pero vamos a verla. Lo vendió al 70% de descuento. No, por favor, no digas una burrada. El avión costó 6,000 millones de pesos y López Obrador se lo dejó en menos de 1,700 millones a Tayikistán. Falso. Puede mi compa hacer un video sin mentiras, así que vayamos a los números oficiales y matemática financiera para niño. Expansión. Este tipo de aviones tenía un precio aproximado de mercado de $200 millones. Vamos a ponerlo ahí. Considerando que el dólar estaba a 13.50, aquí tienen la conversión a pesos. Afortunadamente, Felipe Calderón encontró un descuento, lo cual lo posicionaba en 114 millones, una reducción. Desafortunadamente, tras las adecuaciones, se terminó pagando 218 millones de dólares, que lo vamos a ver así. Utilizando esa misma tasa de cambio, realmente esos 218 son 2.900 millones de pesos, contrario a lo que dijo él. Costó 6,000 millones de pesos. Recordemos que como la obra se hizo a través de crédito, realmente se terminó pagando por financiamiento 6,079 millones de pesos. Esto en rojo son solamente intereses. Dato importante, esto que está en el recuadro rojo no se considera dentro del costo inicial. Un ejemplo muy simple, esto cualquier estudiante de prepa de conta te lo puede explicar, pero te lo voy a explicar yo. Imagínate que sacaste un carro a crédito a 300,000 pesos, esto de azul, pero lo sacaste a crédito, entonces terminaste pagándole al banco por intereses 600,000, te salió 2 veces más caro. Cuando tú quieras vender ese carro, no le vas a poder agregarlo del recuadro rojo, que son intereses. Si no lo entendiste, ponle pausa, regrésate, aquí te dejo la gráfica y analízala tú mismo. Continuemos. En el gobierno de la República concretó la venta por 92 millones de dólares, que lo vamos a ver aquí. Ojo importante, recordemos que ahora la tasa de cambio está en 19 pesos por dólar, lo cual nos da un total de 1,748 millones de pesos mexicanos. En otras palabras, este es el valor que tenía en libros en 2012, no este de acá arriba. No, López Obrador lo hizo mal porque en lugar de venderlo a 2,900 lo vendió a 1,748 millones de pesos. No. Y pone atención. Existe algo que se llama depreciación. Una forma muy fácil de explicártelo es nuevamente con un carro. Cuando tú sacas un carro de la agencia ya no vale lo mismo que cuando lo sacaste de la agencia. Es decir, cuando lo vendas no lo vas a vender al 100% de lo que te costó a ti. Mucho menos de lo que te salió incluyendo los intereses. Ahí sí no le inventes, carnalito. ¿Cómo se calcula la depreciación? Bueno, te lo explico utilizando el artículo 34 del SAT. En el caso de los aviones que no son para aerofumigación agrícola, se considera un 10% anual de depreciación.
Saquemos la calculadora de las azucaritas y pongamos los 218 millones de dólares que costó el avión. De ahí solamente el 90% se va a mantener porque el 10% deprecia, dándonos esto de valor al 2013. Continuamos con la ecuación: 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Bueno, gracias al usuario de TikTok de Vampire of Wall Street que nos desmintió a la oposición. Quisiéramos recalcar una cosa de suma importancia. Esto, ¿me pasan por favor las fotos? Esto es el dispendio en recursos públicos del antiguo régimen. No solo es escandaloso, es grosero y es una ofensa para el gobierno, para el pueblo de México. En eso se gastaban el dinero, en aviones, viajes, restaurantes lujosos, y se negaban a subir el salario mínimo. Los programas sociales eran condicionados a cambio del voto. Y se acrecentó la monstruosa desigualdad que aún acarreamos en el país. Así es la doble moral de los conservadores. Vamos con más mentiras. Vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia para señalar las mentiras sobre la venta del avión presidencial que compró Felipe Calderón Hinojosa. El anuncio de la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón generó una serie de noticias falsas con tres principales pistas de aterrizaje. 1. Falso que el avión presidencial lo compró el gobierno de Rusia a través de una triangulación. Comentaristas en medios nacionales y redes sociales aseguraron sin ningún sustento que Vladimir Putin adquirió el avión presidencial a través del gobierno de Tayikistán, ante el veto que mantiene la Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. 2. Falso que el avión presidencial fue rematado. Presentadores de televisión y comentaristas afirmaron que el avión fue rematado al 40 o 30% de su costo. En sus operaciones matemáticas, omiten la depreciación de la aeronave durante casi una década y aseguran que el costo inicial del avión fue de más de 6,000 millones de pesos, cifra que incluye los 2,952 millones de pesos del precio real, más los intereses acumulados correspondientes al crédito por el cual se obtuvo el avión. 3. Falso que el avión presidencial no se podía vender porque no le pertenecía al gobierno de México. En la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2020, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que estaba por saldarse el contrato de arrendamiento financiero del avión presidencial, lo que permitiría que el avión quedara libre de arrendamiento para su venta y generara recursos adicionales. Infodemia. Gracias, Infodemia.